Recientemente, un trabajo que hizo el Listín Diario publicó la manera de pensar de la empresa Eje Jaina y todos sus directivos. Ahí se puso de manifiesto, de una forma clara y transparente, todo el problema energético del país, sobre todo de una empresa del grupo Vicini que está ofreciendo un alto porcentaje de la energía a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. Vamos a conversar con el gerente general de Eje Jaina, el amigo Tito Sanjurjo, que es experto técnico en esa rama. Y vamos a hablar de si realmente nosotros vamos a tener un problema eterno de energía o si hay alguna forma de que República Dominicana pueda resolver su problema de desarrollo que solo se logra a través de la energía y el problema de que los dominicanos podamos disponer de energía a un precio justo. Sabemos y todo el mundo lo sabe que es un tema político, sabemos que no hay cultura de pago, sabemos que hay cultura de robo y con todo eso hay que terminar. Pero vamos a dejar que sea don Tito Sanjurjo el que nos ayude a descifrar ese enigma. Buenos días, Tito, gracias por estar aquí y vamos a comenzar justamente por los temas que ustedes señalan en su trabajo que podrían ayudar a mejorar, porque no hay sistema perfecto, el tema tan vital que es la energía. Buenos días. Buenos días, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes un poco sobre el sector eléctrico. Yo creo que mencionaste algunos de los problemas que tiene el sector, que es el cobro, el robo de energía, pero también necesitamos hacer una renovación de nuestro parque energético y por eso la Jaina se ha comprometido a hacer una serie de nuevas plantas, lo cual nos pone en la vanguardia de la generación hoy en día, buscando generar con otros combustibles, buscando la diversificación de la matriz energética, tal como mencionó el presidente en su discurso el 27 de febrero, ¿no? ¿Qué se está buscando? ¿Producir una energía limpia o producir una energía a un bajo costo para beneficio de la generadora o para beneficio del consumidor? Yo creo que ahí tenemos una oportunidad casi única. Tenemos la oportunidad de hacer las dos cosas que mencionaste. Una energía más limpia, porque el gas natural, ha ocurrido un gran cambio en el mercado de gas natural en los últimos 5 años. El descubrimiento de lo que se llama shale gas en Estados Unidos cambió completamente la dinámica de gas, la dinámica de los combustibles que usamos para generación y ha convertido el gas natural en un potencial combustible que es más limpio y más beneficioso para el medio ambiente, pero también, pues como han descubierto tanto, podría ser más económico y nos da la oportunidad de usar plantas más eficientes de las que antiguamente usábamos. Por ejemplo, la antigua generación de plantas que todavía Jaina tiene algunas en Río Jaina, que son calderas de fuel oil, son un 30%, en el mejor de los casos un 30% eficiente. Las nuevas plantas de gas que hoy en día estamos considerando son sobre 50%, algunas llegan hasta el 57, 58% de eficiencia. Eso quiere decir que vamos a quemar menos combustible para generar la misma electricidad y además estamos quemando un combustible más beneficioso para el medio ambiente. Así que es beneficioso tanto para el consumidor, para el medio ambiente, como para el inversionista. Tito, el tema eléctrico uno tiene que dividirlo en producción, distribución, comercialización. Vamos al área que ustedes están trabajando, que es la producción. En producción, el petróleo, ¿qué tiempo usted le da a los derivados del petróleo? Porque la gente piensa que gas natural es como oxígeno o hidrógeno, sí, y realmente el gas natural es un hidrocarburo, pero sí, en forma gaseosa, ¿sí o no? Sí, no, es un hidrocarburo en gaseosa más limpio, pero es un hidrocarburo. Bien, es una panacea, es decir, ¿está llamado el mundo entero a terminar con gas natural?
hay que tener cuidado por lo que dice, ¿no? Casarse con un combustible solamente también es peligroso, porque hemos visto los efectos de cambio repente, que cambian los precios y de repente estamos con el combustible equivocado hacia el futuro. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo llegué acá en el 2001, 2002, el fuel oil se proyectaba a ser el más económico por muchos años, y en ese momento estábamos a $17 el barril. Hoy en día estamos sobre $100 el barril de fuel oil, o sea, y es tal vez uno de los más caros. Hay que hacer un cambio tecnológico para eso. Gas natural, el descubrimiento de shale gas, los expertos proyectan que Estados Unidos tiene reservas de gas por más de 100 años ahora. Cuando antes se veía, hace apenas 5 años se veía como un importador de gas porque no iba a tener gas. Y el cambio tecnológico del shale gas ha cambiado completamente la visión de gas en Estados Unidos. Ahora Estados Unidos se proyecta que va a tener gas por 100 años. Pero el shale gas existe en otras partes del mundo. Argentina tiene shale gas, Polonia tiene shale gas, China tiene shale gas. O sea, pero no se ha empezado a explotar ese recurso en Estados Unidos todavía, porque es una tecnología que se inventó en Estados Unidos y está por empezar a exportarse. Lo que pasó con los carros aquí de gas natural, que uno dice, bueno, es el más barato y todo el mundo se fue a gas natural y ahora resulta que con la demanda está comenzando a subir. ¿Puede ocurrir con ese mismo producto en plantas eléctricas? Sí, bueno, ahí que comience y se dispare el precio. Ese es uno de los peligros de casarse con un combustible, ¿no? Que si ahorita usted mencionaba que Estados Unidos está eliminando 120 plantas de carbón. Y es por dos razones en Estados Unidos principalmente. Una, el medio ambiente. El medio ambiente está causando que esas plantas no puedan seguir operando. Y segundo, el precio del gas es tan barato en Estados Unidos que lo hace muy económico cambiar hacia gas natural. Inclusive ya las nucleares que iban a empezar de nuevo a construirse, ya se está prediciendo que no van a haber plantas nucleares tampoco en el futuro. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, casarse con un combustible, hay que buscar diversificación, yo creo que esa es la mejor. Y todavía tenemos las renovables, que yo creo que es una buena alternativa para ayudar. No que las renovables vayan a reemplazar toda la generación que tenemos, pero las renovables puede ser una manera de ayudar a reducir el consumo de esos hidrocarburos, especialmente para una isla que no tenemos esos recursos. Sería bueno seguir desarrollando las renovables. Nuclear, gas natural, petróleo y carbón. Realmente, ¿qué tiempo usted le da a cada renglón? O si piensa que estaremos muchos años con esas cuatro en el tipo de energía. Yo creo que gas natural va a ser más y más prevalente en los próximos 20, 30, hasta 40 años. Yo creo que tenemos una buena visión de gas natural. El carbón va a seguir, siendo porque hoy vemos que Europa, que no tiene acceso a ese gas barato, hace poco un artículo en The Economist, donde Europa está empezando a abrir sus plantas de carbón que había clausurado. Que habían cerrado, porque sigue siendo un combustible económico. Y con los diferentes equipos para contener los impactos al medio ambiente se puede quemar limpiamente, pero es más caro. Todos esos equipos, hay que hacer mucha inversión en equipos. Carbón tenemos por muchos años y eventualmente yo creo que tendremos que volver a las nucleares, porque yo creo que es la solución a más largo plazo de no seguir consumiendo los recursos hidrocarburos y fósiles que tenemos. Vimos que ustedes como empresa se metieron en energía eólica y no solamente lo hicieron, sino que la ampliaron. Realmente, ¿cuál es el futuro de ese tipo de energía? ¿Es una energía estable? ¿Su almacenamiento ya está resuelto? ¿Su transmisión? ¿Cuál es el futuro de la eólica? El futuro de la eólica, especialmente para República Dominicana, es muy bueno. Por razones históricas tenemos las plantas de fuel oil, de motores, y tenemos cómo respaldar esa energía eólica para cuando viaja el viento. Lo malo de las energías renovables es que estamos sujetos a cuando hay viento, a cuando hay sol, así que sube y baja su producción dramáticamente. Pero aquí tenemos una serie de generadoras que podrían respaldar esa generación cuando esa generación no está presente.
Todavía tenemos muchos recursos de viento que no hemos explotado. Por ejemplo, hay 2 parques más que están por desarrollarse, que todavía no han comenzado su desarrollo. Jaina está estudiando una ampliación adicional en el sur, que estamos bastante avanzados ya con ello, y esperamos que para el finales del año que viene ya tengamos esa también instalada. Ingeniero, en la medicina tenemos la aspirina, que es el mejor ejemplo, que a veces te quita el dolor de cabeza y te da dolor de estómago, pero a lo mejor también sirve para el corazón. Sí. Cuando se habla de energía, nosotros lo comparamos con eso. A veces tú coges el petróleo, pero contamina, el carbón contamina, el gas natural es bueno y es limpio, pero posiblemente la conversión de todas sus plantas resulte excesivamente costosa. Ese punto de equilibrio entre la inversión, la eficiencia, el precio del combustible, ¿cómo se calcula? ¿En años? ¿En kilos? ¿Cómo toman ustedes una decisión de cambiar? También. ¿Perdón? Y los riesgos también. Y riesgos. Porque medio ambiente. La eólica tiene el problema de que esta es la isla de Santo Domingo. Sí. Y por aquí pasan como perros por su casa los ciclones. Sí, sí. ¿Qué será? ¿Qué previsión se ha tomado respecto de eso? Bueno, eso es interesante. Nosotros evaluamos eso mucho y hasta no hace mucho no había experiencia, por lo tanto a veces no se podía ni conseguir seguro para los parques eólicos porque no había experiencia. Pero afortunado o desafortunadamente ya hay experiencia. En Jamaica, dos huracanes categorías 4 y 5 pasaron por donde habían turbinas de este tipo y sobrevivieron muy bien. O sea que ya hay la experiencia de que sí puede construirse parques eólicos sin tener unos daños catastróficos cuando vengan tormentas grandes. Igual nosotros hemos tomado todas las precauciones de lugar en el parque en Juancho, allá en Pedernales, Barahona, de que pusimos generación en sitio para poder asegurarnos que podamos proteger las turbinas lo más posible. En cuanto a cómo se mide esto, es difícil, porque hay que evaluar los diferentes combustibles, hacer una proyección a largo plazo. Las inversiones en generación toman 7, 10 años retornar el capital a los inversionistas. Y como sabemos, vimos el mismo ejemplo de Estados Unidos, donde el gas natural, estaban por importar gas natural, construyeron terminales de importación de miles de millones de dólares. Para cuando terminaron las terminales de importación, había el descubrimiento del shale gas y esas terminales ahora quedaron inútiles, no se están usando, quedan ahí no sé cuánto, ahí habrán como 20.000 millones de dólares invertidos en diferentes terminales. ¿Cada terminales. Combustible tiene un almacenaje diferente? Sí, sí. El gas natural, por ejemplo, es muy particular. Que usted ahí en AES, en Caucedo, no puede almacenar petróleo. No, en ese tanque no. Ese tanque está hecho específicamente para gas natural. Para gas natural. Está a 160 grados bajo cero. O sea, quiero que me insista en esto. Hacer una inversión no es comprar una camisa o una corbata y no me gusta y la dejo ahí. Es un problema que tiene que ser sopesado. Y no se trata de que alguien tiene en el banco un dinero y lo saque y lo mete en una planta sobre todo en un país que según el presidente nos pareció que exageró cuando habló de los 3.000 megas, 3.500 sí. megas, y parece que estaba en un número cercano del que se va a necesitar aquí. Ustedes mismos lo confirmaron. Sí. Pregunto, sí. ¿Qué es lo que se sopesa cuando ustedes se trancan que van a invertir? Porque todo el mundo piensa que esta es la época de meterse en energía, pero hay que buscar el dinero, ¿verdad? Sí, no, se sopesa cuánta generación hay, la tasa de crecimiento del país, por ejemplo. Tenemos que hacer proyecciones de a cuánto va a crecer el consumo energético del país. Tenemos que evaluar muchas cosas. Por ejemplo, ahorita mencionábamos de las plantas retiradas en Estados Unidos, si se podían traer para acá. Las plantas tienen que ser diseñadas para el sitio donde van, porque hay que tomar en consideración, por ejemplo, la temperatura del agua que les va a enfriar, la humedad relativa del clima. Hay que tomar en consideración, uno no puede comprar
no es como ir a la tienda y decir, bueno, yo quiero ese traje y ya me lo pongo. No, tiene que ser a la medida porque si no, no va a operar eficientemente o no operaría en lo absoluto. Así que hay que evaluar todas esas cosas y entonces ver quién más está construyendo plantas. Porque si se construye mucha planta, entonces no va a haber suficiente dinero para remunerar los inversionistas. Siguiendo en el orden económico, nosotros queremos saber, cuando ustedes van a hacer una inversión, el Estado real, y esta es un regalo que queremos que usted nos haga aquí, don Tito, que a Machi y a mí sobre todo, que tenemos tantos años peleando, tienen que garantizarnos la corporación que nos va a pagar X suma antes de nosotros construir la planta. Eso es importante, porque eso es lo que nos va a ayudar a bajar el costo de inversión. Inversión hay como una balanza entre el riesgo y beneficio, ¿no? Entonces el Estado o el comprador de la energía tiene que garantizar el costo de la capacidad. Ese es como el que va a alquilar un carro a un rentacar. Uno no coge el carro y le dice, no, si mañana no lo uso no te pago, pero lo tengo conmigo. No. Usted alquiló el carro, lo tiene con usted, el rentacar le va a cobrar igual, ¿no? Porque puede ser que lo haya necesitado. La energía eléctrica, desafortunadamente, es un producto en el cual usted llega a su casa, prende el switch y espera que prenda la luz. Entonces, no tenemos cómo almacenarla, tenemos que tenerla siempre disponible, por lo tanto hay que tener plantas disponibles para eso. Cosas. La energía solar no es más barata que la eólica. No, bueno, hasta recientemente la energía solar costaba mucho más los paneles que la energía. Pero hay demanda de China y Estados Unidos. Ha caído dramáticamente, que ya ahora, una oferta que vimos la semana pasada, estamos viendo paneles solares que ya están al igual en inversión, por ejemplo, $1.700.000 por mega de inversión en energía eólica o energía solar. Pero todavía aquí, a pesar de que pensamos que tenemos mucho sol, el sol solamente es como entre 15 y 17% del tiempo. Mientras que el viento, en el parque eólico nuestro tenemos entre 30 y 35%. O sea, el doble, la misma inversión, el doble de la producción del parque eólico. Así que hay todavía otro detalle, nosotros nos criamos aquí pensando que la energía era un derecho humano y que ese servicio era un servicio público, donde el negocio no era lo fundamental, sino el servicio al público. Un poco de las dos cosas. Es un servicio público que se tiene que dar al pueblo para que pueda haber crecimiento y todo, pero tenemos que pagar el costo real, porque si no, la botamos. Y ya vemos que hay pocos hidrocarburos en el mundo, hay límite de hidrocarburos. La única manera que aprendemos a apreciar un producto es si tenemos el costo real reflejado entre los costos. Entonces la gente aprende a conservar y defender el uso de ese producto. Con relación a la posibilidad de que se firme el pacto eléctrico, que hace tiempo varios sectores vienen reclamándolo al gobierno y a los generadores, ¿cuál es la posición de EGEAINA? No, nosotros creo que las señales que hemos dado, que estamos muy dispuestos a llegar a un acuerdo que nos ayude a resolver el tema eléctrico del país. Nosotros somos tan interesados como todos que haya un sector eléctrico que funcione bien, que opere debidamente, que no tenga que depender de subsidios, por ejemplo. Yo creo que esa es uno de los peores problemas que tiene el sector, es que hemos aprendido a vivir de los subsidios. Hoy en día todavía tenemos 5 meses de retraso en el pago de la factura por parte de las sedes. Así que yo aplaudo, EGEAINA aplaude el esfuerzo de hacer un pacto, de llevar a resolver. Pero tenemos que mirar todos los temas. No es tan solo el costo de la producción, porque, por ejemplo, EDE compra su energía a menos de 13 centavos por kilowatt-hora. Sin embargo, es una de las que más pierde dinero en el sistema. Entonces, no es el costo de la compra, porque a eso es que aspiramos con las nuevas plantas, a ese precio más o menos. Sin embargo, vemos que ese no es el problema. Hay que mirarlo el todo y hacer un esfuerzo de reducir las pérdidas y reducir el robo, al igual que reducir el costo de la energía.
Bien, hay una situación, yo no sé si lo incluye el pacto, y es que desde que se prende una planta hasta que llega la luz, hay un proceso largo y difícil. Recientemente tuvimos una experiencia en que un amigo trajo un barco de combustible y lo paró ahí, y estaba cerca de todos los distribuidores, pero necesitaba que le paguen el combustible para descargarlo. Nosotros estamos dispuestos a venderlo, pero ¿y cómo? Dice, ellos saben a cómo, porque el precio del fuel oil tiene, eso es un commodity. Un commodity, Sí. tiene un precio. Entonces, hay que pagarle al barco o al productor para que descargue. Entonces, la planta, aunque sea una inversión millonaria, si no le echan el combustible, además, el dueño de la planta no es el dueño del combustible. Sí. Y hay un porcentaje, vamos a comenzar por ahí. ¿Qué porcentaje de combustible yo estoy pagando en mi factura, para comenzar? Bueno, De combustible, no de inversión. Bueno, te puedo dar, desde el punto de vista del productor, ya de ahí pasamos a la tarifa, al detalle, ¿no? En la producción nuestra, el combustible es un 70 a un 75% del costo que se ve en el cual nosotros le vendemos a las EDES. Muy bien, ese 50 o 60 sale ya como energía de tu planta, es decir, el combustible y la inversión sale. ¿Qué por ciento sale ahí? Más de un 50, más de un... Bueno, nosotros somos 70-75, Sí. y yo creo que entonces con lo que vende la distribuidora, ahí tendríamos que estar hablando de un 50-60% del costo de esa factura es básicamente el combustible que se está usando para esa Aunque ustedes no son distribuidoras, ¿qué porcentaje ustedes estiman en los estudios que se han hecho y que seguro ustedes lo tienen, que se pierde en la transmisión? Bueno, lo que estamos viendo es que hay como un 40%. Cuando digo transmisión, es transmisión y distribución, o sea, al llegar a la casa, usuario. al usuario. Aquí se pierde como un 41-42% de la energía que producen los generadores, que se factura y cobra. Entonces, son niveles de pérdida de los más altos del mundo. Siempre hemos estado entre los primeros 4 en pérdidas. ¿Esa pérdida es mayor que el robo? No, el robo es mayor. Las pérdidas técnicas, o sea, pérdidas que son por razones técnicas, son como un 12% solamente de eso. ¿Toda la energía que se produce en las generadoras va a una central o va indirectamente al usuario? Bueno, se inyecta en diferentes puntos del país y a través de una red de transmisión llega a los usuarios. O sea, que hay es decir, que la que se produce en Juancho va a una central primero. No. Entra a la red de transmisión en el sur, allá en Cruce de Cabral, y ahí empieza a distribuirse. Inclusive estamos distribuyendo ahí mismo en Juancho con un circuito de distribución a la comunidad de Juancho, Enriquillo, a toda la comunidad esa del sur. Pero esas de las comunidades vienen de un circuito aparte. Bueno, sí, se instaló, Jaina donó una subestación de distribución que convierte de los 138.000 voltios a los 12.500 que se distribuye para esa zona del país. Ese tipo de energía en esa zona, ¿se va a quedar hasta ahora como está? ¿Con cuántos megas? Bueno, ahora tenemos 77 megas nosotros en Jaina de energía eólica, pero cuando no hay energía eólica, a través de la línea de transmisión que inyectamos al sistema, llega energía a la zona también, o sea que... No lo sé, pero ¿ustedes piensan incrementar la energía eólica? Sí, estamos evaluando una tercera fase, una fase nueva, ahí cerca también, que serían como unos 50 megas adicionales que estaríamos instalando en esa zona. Una de las preocupaciones que tenemos, lo que no sabemos de eso, es el almacenamiento. Uno piensa que es como si tuviera un molino en su casa, cuando no hay viento, no tengo luz. ¿Realmente ya hay capacidad de almacenamiento de esa energía? Se están empezando a desarrollar baterías que sí se pueden usar para utilizar, para almacenar ese viento, pero son muy costosas. Son muy costosas todavía, pero ya está empezando la tecnología. Antes ni se podía ni pensar eso. O sea, ya ahora
vemos que se está viendo algunos proyectos eólicos y solares que instalan baterías para poder almacenar parte de la energía y evitar estos vaivenes que ocurren cuando sube y baja el viento o cuando pasa una nube y baja la producción solar. Un misterio, ¿por qué si el agua es limpia, es continua, 24 horas, nunca el sector privado habla de invertir en empresas? Bueno, porque eso está reservado para el Estado. ¿Quién lo reservó? En la ley eléctrica. ¿Pero en toda parte del mundo? No. ¿Hay empresas privadas? Hay muchas empresas privadas en varios lugares del mundo. En Chile, por ejemplo, toda la energía hidráulica es privada. Se puede hacer de manera privada y se puede compartir la producción de energía con irrigación para temas agrícolas y todo, así que se puede hacer. Bien, vamos a hacer una pausa con Tito Sanjurjo de Jaina y volvemos en un momentito. Bien, seguimos con el señor Tito Sanjurjo, gerente general de Jaina. Nosotros quisiéramos preguntarle si realmente la producción hoy, ¿en cuánto está? Es decir, ¿cuántos megas está produciendo el país y cuánto necesitamos para los próximos 10 años? Hoy en día la demanda del sistema está como unos 1.900 a 2.000 megas, pero esa demanda tiene muchas fallas porque con los apagones y con los... En verdad es como 2.400 megas más o menos. Nosotros estimamos que el sistema debería de crecer entre un 4 o un 5% anual hacia el futuro, casi al mismo ritmo que crezca la economía. Eso es lo bueno, es que siempre en todos los países hemos visto una correlación entre el crecimiento económico y el crecimiento Pero de existe energía. un plan de expansión aquí en la República Dominicana. Bueno, la Comisión Nacional de Energía hizo un plan hace unos años atrás. Ese plan habría que revisarlo y ponerlo al día. Yo creo que nosotros, por nuestra parte, hacemos evaluaciones de cómo vemos el sistema y yo creo que cada generadora hace su propia visión de este crecimiento del sector energético. Nosotros hemos hecho uno y hemos visto que hay una necesidad de generación hacia el futuro. Este año está entrando la Quisqueya, la planta nuestra de Quisqueya, que son 215 megas. Cuando entren esos 215, ¿en cuánto estaremos en producción? ¿En 2.000 megas? Sí, hay 2.100, 2.200. Entonces estamos ya más o menos... Sí, estamos más o menos, lo que nos está pasando ahora y es que cuando sale una planta grande del sistema, nos encontramos apretados un poco en cuanto a la producción. Porque no hay backup. No hay suficiente reserva ahora mismo, pero la inversión nuestra en Quisqueya y junto a la planta que está al lado, que es una gemela de 215, van a entrar 430 megas este año. Bien, ustedes se cuidan mucho de no hablar demasiado, porque no se ve bien como que las generadoras le anden cobrando al Estado, porque entonces parecería que como que es un negocio, una presión, pero realmente cuando comenzamos a hablar de que el barco no descarga si no le pagan, ustedes sí despachan si no le pagan, pero llega un punto en que ustedes no pueden resistir el costo financiero, es decir, usted quizá le despacha 100 millones de dólares, pero no le puede despachar 1.000 millones de dólares como quisiera el Estado. La pregunta es la siguiente: si sigue cobrando, va a terminar que yo debo de pagar mi luz para que el Estado te pueda pagar a ti. Realmente, esa cadena, ¿cómo ustedes recomendarían que se resuelva sin que suene muy duro? Porque a veces dice, bueno, como el arroz hay que comprarlo, la energía también. Y la tarjeta telefónica, si tú no la compras, no puedes hablar. Es así, ¿verdad, don Tito? Es así. Esto es hablábamos que es un servicio público, pero también es un negocio. Y es un negocio que depende de un recurso que es muy caro. O sea, ya los días de energía barata se acabaron hace mucho tiempo y hay que pagarla. Y especialmente cuando tenemos que importar todos los insumos. Yo creo que es importante que revisemos la tarifa eléctrica. No tanto para subirla, porque la tarifa de la escala más alta está a 27, 28 centavos el kilowatt hora. O sea, que eso tal vez no es... Pero sí tenemos que eliminar el subsidio
a un gran número de personas que están recibiendo subsidio hoy en día que podrían pagar la tarifa. En muchos, aquí el subsidio llega hasta los 700 kilowatt-hora. Por ejemplo, una persona como yo que vive solo en su apartamento, yo recibo subsidio muchos meses. Yo no lo necesito, yo podría pagar la tarifa completa. Al igual hay muchos que podrían hacer lo mismo. ¿Y qué posibilidad hay de que los que pagan estén pagando por los que no estén pagando? Bueno, en todo sistema eléctrico existe algo de eso, porque hay un grupo social que no puede pagar el costo real, y nosotros creemos que tendrá que existir un subsidio para ese grupo que sea, pero menos de un consumo de 100 kilowatt-hora, o sea, para que no sea indiscriminado y no se derroche la energía. Yo creo que en muchos países siempre existen subsidios cruzados entre los diferentes clientes. Si es cierto que tenemos problemas de producción, comercialización, sencillamente porque los apagones son financieros, entonces no se quiere decir que son financieros. Pero hay problemas gerenciales también. Muy bien, pero también hay un asunto de que tú tienes una superestructura de 10 de 10 generadores, de 10 distribuidoras, donde se puede manejar con una. La pregunta es la siguiente: hoy estamos desperdiciando una condición de que los generadores no son los gobiernos de Europa y de Estados Unidos. El principal generador es dominicano y tiene sensibilidad social, pero no tiene capacidad de financiar el sistema eléctrico. Entonces, ese pacto yo creo que puede llegar a un punto en que si la gente paga algo o paga razonablemente, le pueden pagar a las generadoras y así las generadoras pueden hacer otras inversiones. Se puede llegar a un punto razonable entre esas partes, ahora que son dominicanos los principales generadores. Yo creo que sí, yo creo que podemos llegar a un pacto donde podemos ver que se cobra la energía. Por ejemplo, una de las cosas más eficientes que nosotros tenemos hoy en día, que las cuentas por cobrar de Gejaina son 250 millones de dólares. Entonces, eso es mucha plata, eso compra una planta. A la distribuidora, ¿verdad? La distribuidora nos debe 250 millones de dólares. Eso. Entonces, si nos pagaran esos montos, como usted dice, la empresa tiene una conciencia social y quisiéramos reinvertir, y eso es lo que hemos venido haciendo los últimos 3 años. Gejana ha invertido 500 millones de dólares en el sistema, en nueva generación. Y hemos demostrado que estamos dispuestos a seguir invirtiendo, porque creemos que el crecimiento del sector eléctrico es importante. Pero si el petróleo es un commodity y puedes traer el de Irán, el de Venezuela o el de Libia, donde tú quieras, y te cuesta el mismo precio, ¿por qué a la corporación no le cuesta igual todos los kilos que compre? A veces compra kilos a 9 y otras veces a 26. ¿Por qué? Porque depende de la tecnología. Por ejemplo, tenemos AES, que está generando con gas natural, nosotros estamos generando con fuel oil, y Tabo está generando con carbón, nosotros tenemos planta de carbón. Entonces depende de la tecnología, eso es lo que determina el costo de la energía, no es porque me dio la gana de cobrar un precio diferente, sino es las tecnologías que tenemos instaladas en el país, que fueron decisiones de los años 2001, 2002, cuando se hizo la capitalización. Yo creo importante reconocer que con la capitalización se invirtieron casi 2.000 millones de dólares en nuevas plantas en el país en ese momento. Hay que invertir ahora en plantas, en almacenamiento de gas natural. Yo creo que eso es importante, porque si vamos a ir a más generación a gas, sería importante tener una segunda terminal, porque podríamos llegar a una situación donde tenemos casi el 60% de la energía del país a gas natural. No queremos manejar eso por una terminal solamente, porque si pasa algo, esa terminal queda inhabilitada, estaríamos oscuros otra vez. Entonces yo creo que sería bueno tener una diversificación también de las terminales. No es muy alta la inversión. Es bastante alta la inversión, pero yo creo que hay ideas nuevas, tecnologías nuevas que espero que nosotros podamos anunciar próximamente, en el que esos costos sean reducidos significativamente. Hay una idea, para terminar, generalizada, de que el malo de la película es el generador. Pero el generador no se defiende y se queda tranquilo, como el que la casa pierde y se ríe. Nos quedamos tranquilos y los otros que hagan lo que les dé la gana. Realmente, el generador
se hizo mal la capitalización y lo que tenía que hacer era hacerlo al revés, que el Estado sea el generador y vender la comercialización en subasta? No, yo creo que se ha demostrado en varios modelos en el mundo que la generación en manos privadas tiende a ser más eficiente. Aquí lo que nos pasó fue el tema del cobro. Yo creo que si aquí se hubiese ido pagando la factura eléctrica mes a mes, bien pagada, hoy en día tendríamos un parque eléctrico totalmente diferente. Pero el hecho que no se cobra regularmente, que ahora mismo, por ejemplo, como dije ahorita, se nos debe 250 millones de dólares, es muy difícil invertir bajo ese clima, porque el inversionista dice, bueno, ¿y cuándo nos van a pagar lo que se nos debe? Entonces yo creo que afortunadamente la empresa nuestra es una empresa dominicana principalmente, y los inversionistas siguen teniendo fe en el país y siguen invirtiendo, pero es muy difícil como inversionista extranjero mirar acá y decir, si me deben tanto dinero, seguir invirtiendo en plantas nuevas. Pero no es un negocio de comprar a peso y vender a dos, ¿verdad? No, más nunca. No es así. No es así, no, ni cercano. Ya quisiéramos poder hacer eso, pero no tiene ese tipo de margen. Sí, porque a veces hay la idea de que las telecomunicaciones y la generación es donde está el dinero aquí. No, pero hay que ver lo que uno tiene que invertir para ganarse. Para que los montos son grandes, pero las inversiones son aún más grandes. O sea, como dije, Jaina ha invertido 500 millones de dólares en los últimos 3 años para hacer los 2 parques eólicos que cada uno costó 100 millones de dólares y la planta de Quisqueya de 300 millones de dólares. Es decir, que ustedes con lo que tienen atrasado por cobrar pueden hacer una planta. Exacto. ¿Es así? Es así, en caja propia. O sea, en caja propia podríamos hacer una planta con lo que se nos debe en atrasado. Bueno, para terminar, quisiéramos despedirnos, darle las gracias a don Tito y que él le mande un mensaje al usuario, es decir, cómo quiere que vean al generador ustedes, específicamente Gejaina, el generador que hasta ahora es una persona que vende a como le da la gana, le pagan un precio fijo, produzca o no produzca, es decir, esa imagen que hay, que ustedes no tienen ningún interés en que se modifique, ¿cuál es su mensaje? Yo creo que eso no está más lejos está muy lejos de la verdad. Sí. Nosotros especialmente desde que yo estoy en el país en el 2003, hemos siempre luchado porque se mejore este sistema. Pero nosotros no queremos, lo que queremos es que haya un sistema saludable en el cual no tendremos que depender de transferencias del Estado y que tengamos energía a un precio razonable y confiable, porque sabemos que la energía es indispensable para el desarrollo. Y por eso usted ve que Jaina, a pesar de los retrasos de los pagos, está invirtiendo, porque si no veíamos que el país iba a tener un mayor déficit energético hacia el futuro. Jaina va a seguir invirtiendo, tiene un compromiso con el país de seguir invirtiendo en las tecnologías que entiende que son las más razonables para estos momentos. Nosotros estamos abogándonos a gas natural y vamos a seguir haciendo esas inversiones para que el país cuente con energía. ¿Qué posibilidad hay ya finalmente de que se produzca una ley o lo que existente se aproveche y se le entregue a una generadora una zona incluyendo comercialización? Es decir, cojan el ustedes, produzcan la energía, cóbrenla y resuelvan su problema y le damos solamente el apoyo legal. ¿Es posible eso? ¿En alguna parte del mundo lo han hecho? Sí, bueno, se ha hecho. Eso es otro modelo completamente diferente a la ley que tenemos acá. Sí. La ley que tenemos aquí es buena y funciona en muchas partes del país. Aquí lo que nos faltó fue arreglar las distribuidoras, porque son las cajas colectoras del sistema. Si hubiésemos podido hacer eso, yo creo que tendríamos un sistema muy saludable y buena energía aquí. Pero se puede hacer ese esquema también. Ese es un esquema que requiere mucha más en regulación. Estados Unidos lo hay así. Estados Unidos es así. Hay estados sí, que son así. Y tienen, pero las compañías entonces tienen un retorno asegurado. Tienen es otro esquema regulatorio completamente diferente. Se puede hacer así. Aquí hay un ejemplo, hay ejemplos de compañías que hacen privadas que hacen toda la cadena exitosamente con cobros del 100% y muy bajas pérdidas. O sea que se puede hacer, pero no creo que ese es el problema indispensable. El problema indispensable es que tenemos que arreglar las distribuidoras para que no haya tantas pérdidas y tanto gusto.
Vamos a dar las gracias a don Tito Sanjurjo, gerente general de Eje Jaina, una de las generadoras eléctricas que le da servicio al país y a la Corporación de Electricidad. Gracias, don Tito. Muchas gracias. Muy amable. Ya.